resaltar la importancia que tiene el descanso en nuestro funcionamiento, en esa regulación del estado de ánimo, en esa motivación. Sería magnífico que a nivel social pudiésemos llegar a destacar esta importancia, ¿no? y que pudiésemos, al igual que estamos haciendo con otros muchos hábitos y con otras muchas cuestiones que afectan a la salud, hacerlo con el sueño. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Pérez, bienvenido de nuevo a este canal y a este nuevo vídeo. Hoy estoy en las instalaciones de Psicoline aquí en Oviedo, que gustosamente me han cedido el espacio para entrevistar precisamente a uno de los compañeros que trabaja en Psicoline, Carlos Disdier. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal y muchísimas gracias por participar. Bueno, gracias a ti por invitarme aquí a las entrevistas y bueno, estoy encantado, la verdad, de que hoy podamos hablar sobre el tema del sueño, que la verdad que es un tema apasionante. Sí, bueno, tenemos que decir que es sueño. Cuando decimos sueño nos referimos al descanso, no nos referimos a los sueños, que bueno, de momento no eres especialista en los sueños como tal. No, todo se andará, no sé si te interesa o no. Bueno, a ver, la verdad que es un mundo que, el tema del mundo onírico, como se llama, el mundo del contenido de los sueños, bueno, es muy difícil llegar a poder estudiarlo y bueno, hay una variabilidad individual a nivel de creación de contenido y tal, que es lo que hace que sea realmente complejo, que se sepa más en detalle, ¿no? Pero bueno, de momento sueño como proceso fisiológico y todo lo que eso implica. Eso Así es. que... Bueno, pues voy a presentarte un poco a quien no te conozca, ¿vale? Bueno, Carlos es psicólogo sanitario, especialista en sueño. Estuvo trabajando 2 años y medio en la unidad del sueño del Hospital de Cáceres, en un grupo de investigación, donde estuvo, bueno, pues estudiando mucho lo que tiene que ver con la patología del sueño. Y actualmente está estudiando una especialización en neuropsicología, que no sé si quieres compartir algo de esta formación que estás haciendo, ¿en qué consiste? Bueno, sí, en concreto ahora estoy con un curso de neuropsicología. O sea, sí que es verdad que a mí toda la rama de la neurociencia y de la investigación siempre me ha gustado. De hecho, Sí. el fuerte de mi formación, de mi cortita formación y trayectoria profesional, ha sido la rama de la investigación. En concreto, muy bien, como has dicho, el tema del sueño. Y bueno, pues un poco ahí tengo como ese interés por conocer, por ahondar en todo el tema del sueño, en todo el tema de la neurociencia. Y ahora estaba muy interesado en conocer más sobre la neuropsicología y formarme ahí en ese campo. Así que nada, con respecto a eso que has dicho de mi trayectoria profesional, pues sí, o sea, lo has clavado. Estuve ahí ese tiempo en Cáceres, en un grupo de investigación dentro de la unidad del sueño. Ahí trabajábamos en distintos proyectos, tanto de ámbito internacional como nacional y regional, en los que manejábamos, bueno, tratábamos de relacionar la patología de sueño con otro tipo de patologías, viendo un poco los efectos que tienen, ¿no? Los problemas de sueño en el desarrollo del día a día. Sí, qué interesante, ¿no? Sí. Claro, porque a veces se puede ver el problema del sueño como causa de otras patologías, como consecuencia, o quizás es algo circular, ¿no? Que se retroalimenta. Claro, ahí es precisamente lo que ocurre es eso. O sea, el sueño siempre tiene, cómo descansamos, mejor dicho, quizás, para que lo entendamos, tiene una relación bidireccional en la salud y en concreto en la salud mental. O sea, va a ocurrir en muchas ocasiones que un problema de sueño puede ser una causa o puede ser una consecuencia de un problema de salud, en concreto de salud mental. Está muy relacionado. Y aunque a veces seguramente es difícil de identificar qué es causa y qué es consecuencia,
lo que entiendo que está claro es que es como un círculo, ¿no? Que se retroalimenta entre sí, ¿no? Una buena salud mental y una buena higiene del sueño, ¿no? Por Sí, eso me venía la pregunta de que esta es una reflexión que yo hago y te lo pregunto a ti, ¿no? Como el sentir que el descansar bien, el buen descanso, cuando se habla de salud y demás, como que se habla más de alimentación, de ejercicio, como si sintiera también que no le damos la importancia que merece al descanso, como si el descansar bien estuviera infravalorado. Esta es la sensación que tengo, pero no sé, no sé cómo lo ves tú. pues yo creo, no, estás en lo cierto, Rafa. O sea, y en ese sentido le hemos restado mucha importancia al sueño. Ujú. Al fin y al cabo, a mí siempre me gusta comentar, ¿no? Que el sueño es algo que lleva en nosotros, o sea, invertimos, se podría decir, un tercio de nuestra vida durmiendo. O sea, es mucho tiempo. Es mucho. Una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Entonces, Sí, esto quiere decir que si a nivel evolutivo hemos ido manteniendo todo este tiempo hasta llegar al momento en el que estamos como especie, es porque ocurren cosas muy importantes, ¿no? claro. ¿Qué pasa? Que claro, el sueño a día de hoy, pues también hay una concepción social de verlo pues como, bueno, la pereza, el sueño, ¿verdad? El de Mm. descansar, como un tiempo muerto, ¿no? Me acaba de venir una frase que me decía mi madre, ¿eh? Y me decía, quien mucho Sí, duerme, poco vive, claro. ¿no? Como justo en esta línea. Pues fíjate ahí, ¿no? Porque luego, claro, nos pasa que cuando tenemos que restarnos, generalmente, muy mal hecho, pero cuando tenemos que restarnos tiempo de algo, por poner otras cosas en un primer plano, solemos quitarlo del descanso. Ya sea, por Sí, ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo de los estudiantes, ¿no? A todos nos ha pasado que en una noche previa a un examen o semanas de exámenes, tenemos la costumbre o adquirimos la costumbre de cuando tenemos que estudiar, invertimos la noche previa al examen, mm, sin descansar, trasnochamos, estudiamos. Por ejemplo, o sea, otro ejemplo, salimos de fiesta el fin de semana y sí, claro, ahí rompemos un poco con ese descanso, quitamos tiempo de la noche, luego, lógicamente, a la mañana siguiente vamos a dormir peor y demás. Entonces nos ocurre eso, ¿no? Incluso con el trabajo mismo. Hay ocasiones en las que no nos vamos a la cama a la hora a la que deberíamos o a la hora a la que sí, quizá necesitaríamos por dedicar tiempo de descanso al trabajo que tengamos que hacer. Entonces, en ese sentido, hemos dejado al sueño un poco abandonado, pese a la importancia que sí, 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 totalmente, ¿no? Como lo último, ¿no? tiene. Y luego también hay tendencias que he visto últimamente desde un estoicismo malentendido, Sí, como de esto de gente que se levanta a las 5 de la mañana y que presume de ello y que dice que duerme poco, ¿no? Como un poco en esta línea, como, bueno, es que el descanso es parte de la vida, ¿no? Como este concepto de que como si dormir no fuera parte de vivir, que también. sí, sí, no, no, desde luego, ¿no? Eh, Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que cuando dormimos, o sea, necesitamos dormir para vivir, sobre todo Esto es. porque durante ese tiempo que pasamos durmiendo, nuestro cuerpo no es que esté en un estado de pasividad, ni mucho menos. O sea, ocurren muchas cosas, Mm, todas necesarias. mm, Entre esas cuestiones, pues se recuperan los tejidos, por ejemplo, se sincronizan los ritmos, hay una reducción, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, una serie de procesos que en principio son necesarios, ¿no? Por así decirlo, necesitaríamos que toda esa activación que tenemos a lo largo del día por la noche se reduzca para que luego todo se pueda regular un poco. mm. Esto puede ser incluso, trayéndolo aquí a este punto, eh, para que lo podamos entender, cuando tenemos problemas de sueño, por ejemplo, y no regulamos bien, por ejemplo, el ritmo cardíaco durante el Ujú. sueño, aparecen problemas, por ejemplo, de hipertensión, ¿no? Esto por una serie de cuestiones a nivel Mm, fisiológico. Dentro de todas esas funciones, pues también tenemos las que están relacionadas con el aprendizaje, con la memoria.
se refuerza el sistema inmunitario, se regulan, pues como comentábamos antes, no solo frecuencias respiratorias y cardíacas, la temperatura y demás. Ocurren muchísimas cosas y por eso es importante que le dediquemos el tiempo que merece al descanso. Claro, porque además el dormir es como el comer o el beber. No podemos estar sin dormir, ¿no? Llega un momento que el Claro. cuerpo, no sé cuál es el número máximo de horas que una persona puede haber estado sin dormir, pero llega un momento que el cuerpo lo necesita para su supervivencia fisiológica, ¿no? No sé si conoces casos de... Pues sé que hay estudios sobre el número de... Bueno, se han hecho estudios sobre todo en animales, ¿no? Un poco se ha visto el efecto que tiene el no dormir y claro, teniendo en cuenta que hay un deterioro importante en todas esas funciones, el organismo llega a un momento en el que se altera, se rompen los ciclos, se deja de funcionar y demás. Pero mira, hablando por ejemplo de esto, sí que se me viene a la cabeza un estudio que se hizo en relación al efecto que tiene la falta de descanso en la conducción. O sea, todos sabemos un poco, hablando ya de la función que tiene el sueño en la regulación de la atención, Sí. cuando descansamos incluso, o sea, bueno, de cara a estar más atentos. Este estudio lo que comentaba era que el efecto de acumular 17 horas despierto se podía llegar a comparar a una tasa de alcoholemia de 0,5 en la conducción. De tal manera que, bueno, se reflejaba en este estudio cómo hay un deterioro en esa capacidad de atención, en esa capacidad de reacción, que supone pues un efecto importante, ¿no? A la hora de algo tan cotidiano como puede ser el conducir. Sí, que 17 horas, si lo pensamos bien, tampoco es tantísimo. No. La verdad, este estudio lo que hacía era comparar distintos grupos, ¿no? Cómo eran las capacidades de reacción de esas personas a las 17 horas de estar despierto y cómo era la capacidad de reacción de gente que no llevaba tanto tiempo acumulado de vigilia, ¿no? Entonces, algo muy curioso. De ahí también un poco, pues que luego en campañas de tráfico y todo esto se le dé importancia, ¿no? Al conducir bien descansado, a, por ejemplo, intentar hacerlo en primeras horas del día, intentar hacerlo con luz, tomarnos esos descansos de los que se habla, ¿no? Que son muy importantes. Sí. Como que trayéndolo un poco a lo que tú comentabas, Rafa, hemos banalizado tanto este descanso y este dormir y no le hemos dado la importancia que tiene, que que es simplemente como que lo ignoramos. Sí. Absolutamente. Oye, hablando un poco del tema de luz, ¿cómo nos influye en el descanso, ¿no? Que creo que tiene que ver con los ritmos circadianos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo influye esto de la oscuridad y de la luz en el cerebro, en el descanso? Pues mira, por ponerlo un poco en contexto, nosotros somos seres que vivimos regulados por una serie de ritmos, ¿no? A nivel interno. Una estructura que tenemos en el cerebro, el núcleo supraquiasmático, se podría decir que es como nuestro director de orquesta. Es una estructura que se encarga de regular procesos que duran, podríamos decir, 24 horas, procesos circadianos. Estos procesos tienen esta duración de 24 horas y en muchas ocasiones se sincronizan con la luz, ¿no? El descanso, por ejemplo, el dormir, está dentro de estos procesos circadianos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros, a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, desde que somos pequeños, vamos sincronizándonos con el entorno. La tendencia suele ser que el ritmo sea circadiano, pero hay ritmos, o sea, es decir, que dura alrededor de 24 horas, pero luego también hay una variabilidad dentro de cada uno que puede que sea, que supere esas 24 horas o que esté por debajo. ¿Qué ocurre con este tema de la luz que tú me preguntabas? Pues que cuando nosotros nos exponemos a la luz, estamos recibiendo una señal que a nivel interno le dice a nuestro organismo
somos generalmente, pues somos seres, somos una especie diurna, ¿no? Tenemos la tendencia de funcionar cuando es de día y de descansar cuando es de noche. Entonces, esta señal nos dice, vale, hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en funcionamiento. Lo que se acaba produciendo en nuestro cuerpo, esa luz pone en funcionamiento una serie de reacciones, liberando una serie de hormonas, en este caso, bueno, el cortisol, que es una hormona que nos activa y es una hormona que nos hace funcionar. Cuando la luz va disminuyendo, lo que ocurre es, bueno, un proceso inverso. En este caso, se reduce esa producción de cortisol y se comienza una producción de melatonina, que es la hormona de la que se ha oído hablar mucho y que es una inductora de sueño. Bueno, está relacionada con otros muchos procesos, ¿eh? Tiene también funciones como inmunomodulador y demás, pero bueno, es importante destacar que la función más importante de la melatonina es la de inducir al sueño. Entonces, por eso estamos muy relacionados, o sea, estamos regulados por esa luz. Claro, y por eso también se toma mucha melatonina artificial, porque yo entiendo que antiguamente, antes de la invención de la electricidad, no sé, tampoco es cuestión de idealizar el pasado, porque en el pasado también vivían ocurrían otras penurias, ¿no? Pero entiendo que la gente se regía, el descanso de la gente se regía mucho más por los ciclos naturales, ¿no? Sí, sí. Y el descanso quizás era más saludable. Sí, ahí sí que es cierto que a nivel social las luces nos han hecho muchísimo daño. O sea, la luz artificial nos ha hecho mucho daño. Al igual que, bueno, no solo la luz, el ruido también, ¿no? Pero las luces nos han roto, han provocado como una disrupción, ¿no?, del ritmo circadiano que se llama. Nos han roto por completo. Claro, porque la luz, hasta donde yo sé, disminuye la producción de melatonina, ¿no? Es como que la luz engaña al cerebro, es como que le dice otra cosa, le da una información diferente. Por eso se habla de que las pantallas de los móviles, ¿no?, como la cosa de retirarse en la medida de lo posible, que luego cada cual tenemos nuestra adicción, pero que en la medida de lo posible, antes de irse a dormir, podamos retirarnos, ¿no?, de cualquier estímulo así luminoso, potente, ¿no?, como la pantalla de un móvil. Sí, claro, ahí lo que ocurre es una cuestión de, bueno, en relación a la longitud de onda, el tipo de luz, mejor dicho, ¿no?, que igual esa longitud de onda suena un poco demasiado físico. El tema es el tipo de luz que emiten los dispositivos electrónicos. Es una luz muy, muy parecida, tiene un patrón muy parecido a la luz que nos activa, ¿no?, a la luz de determinadas horas del día. Entonces, claro, nuestro director de orquesta, como comentábamos antes, el núcleo supraquiasmático, lo que hace es percibir que todavía no es el momento de irse a dormir. Cuando, por ejemplo, estamos en una situación que se me ocurre a mí que es súper cotidiana, tener pues el móvil, escribir mensajes, hablar con cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier persona cercana, estando en la cama, por ejemplo, ¿no?, o horas previas a irnos a dormir. Claro, recibimos esa luz y nuestro cerebro está percibiendo que todavía hay que estar activo. Si a eso, por ejemplo, le añadimos el consumir un contenido, pues, en redes sociales que active, que sean vídeos de distinto tipo. Y además las redes sociales nos activan mucho el sistema de recompensa y el de alerta, ¿no? Claro. Entonces eso es un cóctel activador, se podría decir. Sí, total. Así que... Entonces, bueno, en ese sentido, ahí hemos tenido, o sea, bueno, eso es uno de los grandes retos, ¿no?, de los problemas a los que nos enfrentamos a día de hoy en la sociedad, el cómo tratar de adaptarnos a esa luz artificial, a esas tecnologías. Y bueno, está claro que han llegado para quedarse, porque eso es una realidad que ya desde hace tiempo sabemos, pero el cómo nos relacionamos con ellas y cómo las utilizamos es lo que tenemos que ver muy bien, porque una gran parte de los problemas de sueño, sobre todo en niños, que es lo que preocupa mucho ahora, es el efecto que tiene esta luz de estas pantallas en el sueño. Claro, porque además imagino que en niños el sueño tiene una función mucho más importante todavía, que tiene que ver con el crecimiento neuronal, corporal y de todo, ¿no? O sea, Importantísima.
Claro. Ahí eso precisamente, Rafa, es porque a medida que vamos creciendo, pasamos de dormir más horas. Cuando somos bebés, lo sabemos que el bebé duerme la mayor parte del día. A medida que vamos cumpliendo años, esa cantidad de sueño se va reduciendo. Pero ahí lo que ocurre es que durante todo ese sueño, las primeras etapas de la vida, nos estamos formando y nos estamos desarrollando. Y dentro de ese desarrollo, dentro de esas funciones que comentábamos antes, es importante, ¿no?, que se conserve, que se preserve y que por lo menos se pueda fomentar un descanso, que se pueda favorecer el descanso. Claro, sí. Me venía también la pregunta, ¿no?, hablando de los ciclos de luz y oscuridad. Claro, ¿qué pasa en las regiones cercanas a los polos, ¿no?, como Escandinavia? Sí. Una película de terror relativamente reciente, Midsommar, que habla de... Midsommar es en Noruega la época de lo que aquí se hace en San Juan, el solsticio. Sí. Entonces, en la película siempre es de día, ¿no? En verano hay ciertas zonas de Noruega, de Escandinavia, por ejemplo, Sí. y Islandia, imagínate, que en verano siempre es de día y en invierno es lo contrario. En invierno, que no sé cómo debe ser, pues yo me imagino vivir ahí tanto en una época como en otra, ¿no? Debe ser muy difícil ya solamente a nivel psicológico, ¿no? Sí. Que siempre sea de día o que siempre sea de noche, ¿no? No sé si has podido estudiar algo acerca de cómo es la higiene del sueño en estos lugares, porque también se dice, ¿no?, que en estos lugares tan al norte también hay un índice más alto de suicidios. No sé si hay alguna investigación pues que hable acerca de cómo hacen en esos países para tener una mejor higiene del sueño, o si está relacionado, o si tienen dificultades de sueño, está relacionado eso con problemas de salud mental, en fin. Sí, hay estudios, Rafa, la verdad que hay estudios. Esto que tú comentas precisamente tiene que ver, ¿no?, con ese sol de medianoche, que se llama en el caso en el que en estas regiones el sol no desaparece, y noche polar, que es justamente lo contrario, cuando el sol no aparece durante largas temporadas de tiempo. Esto, claro, como comentábamos antes, si nosotros regulamos ciertos ritmos con la luz y no tenemos luz, aquí ya hay una desregulación, ¿no? Claro. Esto implica una serie de dificultades añadidas al descanso, una serie de complejidades añadidas de cara a toda esa cuestión de salud, esos problemas de salud mental, mayores índices de problemas de estado de ánimo y demás, que lo que precisamente lo que precisamente se intenta en estas regiones, con una complejidad increíble, es que el día a día pueda asemejarse al día a día que tendríamos en regiones en las que esta luz siguiese ese ciclo de 24 horas. Ajá. Aquí, por explicarlo de otra manera, cuando hablamos de los ritmos circadianos, la luz se podría decir que es el principal regulador de estos ritmos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otra serie de señales, hay otra serie de reguladores que nos van a ayudar a regular estos ciclos, ¿no? Sería, por ejemplo, el ejercicio físico, la alimentación, el contacto social, que aparte de tener toda esta función de regulador, tienen esta función de, bueno, pues de apoyo y de cuidarnos, ¿no?, que es lo que hay que destacar en este caso. Entonces, en estas regiones, para poder evitar esos problemas de sueño y que se pueda descansar bien, que el sueño no se vea alterado, se busca como medida de higiene de sueño, que ahora, si quieres, podemos comentar detenidamente qué es esto de la higiene. Luego si quieres, eso es. Se busca que se traten de trabajar estos aspectos, ¿no? Es decir, el tema de qué comemos y cuándo lo comemos, importante, el relacionarnos socialmente también tiene una función reguladora muy importante, el ejercicio físico, el hacer actividad física, ya no solo hacerla, sino cuándo la hacemos, por el efecto que tiene a nivel de no activarnos demasiado en horas previas al descanso. Hacerlo, pues, en ese sentido, en momentos, pues, al empezar el día, que es cuando quizá más vamos a necesitar esa dosis, ¿no?, de hormonas, de sustancias para que el cuerpo empiece a funcionar.
Entonces es muy importante esto, ¿no? Es lo que se trata, lo que se busca de hacer en estas regiones como forma de, bueno, pues de Pero utilizan entonces, por ejemplo, en invierno luces artificiales y en verano entornos de oscuridad, ¿o cómo lo hacen? Sí, o sea, claro, en ese sentido se busca también exponerse a la luz, depende también de la región, ¿no? Porque hay regiones en las que, bueno, están tan cercanas a los polos en las que el acceso a todo ese tipo de infraestructura es más complicado, ¿no? Claro. Pero sí, ahí se busca mucho que ante la falta de luz haya, haya luz artificial que nos pueda ayudar a exponernos a ese día a día, ¿no? Y demás. Y ante la falta de oscuridad, que podamos, pues, por lo menos las horas de descanso, desarrollarlas en un entorno en el que no tengamos esa exposición a la luz. Ajá. Vale. Claro, eso es lo que comentamos al principio, ¿no? Que toda esta disrupción con el tema de la luz acaba generando aumenta, ¿no? La tendencia de problemas de estado de ánimo en estos lugares, durante, por ejemplo, la época de falta de sol. Claro, claro. Sí, sí, sí. Mm, mm. Bueno, pues cuéntanos un poco, sí, para que nos esté escuchando, ¿no? Que igual tiene problemas, ¿no? Para dormir o tiene problemas de insomnio. Entiendo que si se trata de algo complejo, Sí, pues que acudan a ti, ¿no? A través de Psicoline, porque, bueno, siendo tú especialista, ¿no? Entiendo que sí, puedes acompañar y puedes asesorar a personas que igual con esto que vamos a decir no les valga, sino que, bueno, que también los problemas del sueño mm, a veces con una pauta no es suficiente, sino que puede estar relacionado con otros asuntos de salud mental que va más allá, ¿no? Que el sueño o el déficit de sueño es un síntoma más de otros asuntos, ¿no? Pero bueno, eh, así a grosso modo, modo general, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando y quiera descansar mejor, eh, ¿cuáles serían un poco las pautas, las recomendaciones, ¿no? sí, Que nos pueden ayudar a tener una mejor higiene del sueño? sí, pues mira, antes de nada comentar, ¿no? Que yo creo que siempre, a veces con el tema del sueño nos preocupamos en exceso. Ujú, Y siempre viene bien, por lo menos, destacar que los problemas de sueño hay que entenderlos cuando son algo que nos lleva afectando un tiempo, ¿no? Una mala noche de sueño la tenemos pues, prácticamente todos cuando algo nos preocupa, cuando tenemos un asunto que nos, bueno, pues al que le estamos dando vueltas, algo que nos está ocurriendo en el entorno, ¿no? ujú, Ante un problema cronificado en el tiempo, algo que ya lleva, pues, a lo mejor una cuestión de entre un mes y 3 meses, algo que ya nos está rompiendo, ¿no? Que está provocando un problema en el día a día, en cómo funcionamos, ahí sí que conviene siempre recurrir a un especialista. ujú. En este sentido, la, el estudio y el trabajo que hay en la medicina de sueño, en este ámbito, siempre es un campo en el que se trabaja a nivel multidisciplinar. O sea, conviene, esto lo traigo un poco porque es importante que entre nosotros, entre los profesionales sanitarios que nos dedicamos a este mundo, que sepamos que en ocasiones vamos a necesitar un poco el consenso, ¿no? O el asesoramiento de otro compañero, de otro especialista que Sí. tenga otra disciplina. Ujú, Ahora bien, en relación a todo lo que podemos hacer para preservar ese sueño, para cuidarlo, es lo que comentábamos antes como higiene de sueño. Esto de la higiene de sueño, básicamente, consiste en una serie de pautas, una serie de hábitos que promocionan o favorecen que el sueño sea de la mayor calidad posible. ujú. Dentro de estas pautas, yo siempre las presento como 10 mandamientos. También Ajá. depende un poco de quién las presente y cómo las presentes. Puedes, en vez de 10, expresarlos en 8, en 9, los que tú quieras, ¿no? Pero básicamente son pautas relacionadas con, por ejemplo, intentar evitar bebidas estimulantes a partir de cierta Ujú, hora del mediodía, ¿no? Todo lo que ujú, son cafés, tés, incluso, bueno, pues en ocasiones chocolate por componentes, ¿no? Y demás. Intentar evitar el ejercicio físico a últimas horas del día para ujú. no llegar muy activados a la cama. Sin embargo, realizar actividad física diaria. O sea, es muy importante porque
aquí en este sentido el ejercicio físico tiene esa función de eliminar el cortisol. El cortisol Vale. tenemos que tener en cuenta que es la hormona que nos activa. Entonces, Claro. Bueno, es la que aparece en situaciones de estrés, ¿no? eso es, eso es. Se ha visto que en gente que tiene estados de estrés crónico hay un exceso de cortisol a nivel general en el organismo y ese cortisol en el organismo puede estar relacionado con que luego haya una mayor, o sea, una mayor dificultad para mantener o conciliar el sueño. Claro. Dentro de estas medidas de higiene de sueño encontramos también el reservar la cama solo para el descanso. Porque, bueno, también hemos cogido manías un poco malas de, pues a veces, invertir más tiempo de la cuenta en la cama, ¿no? O empeñarnos en tenernos que dormir. Esto a mí me ha pasado a veces, sobre todo si al día siguiente me tengo que levantar pronto, sí. digo, bueno, me tengo que dormir porque mañana me levanto pronto, me tengo que dormir y me quedo en la cama. Y claro, no me ayuda para nada porque la propia exigencia de tenerme que relajar es contraria a la relajación. Claro, ese pensamiento ya te está activando y te está presionando y en muchas ocasiones es, por ejemplo, lo que ocurre con el insomnio. No sé si te acuerdas que lo estuvimos comentando, ¿no? Que Sí. hay ocasiones en las que el problema de la gente con insomnio es que tienen miedo a no dormirse y ese miedo a no dormirse les activa más. Claro, porque se activa una exigencia, igual ahí, por ahí sale algo de cortisol también. Tienes que dormir. Eso es. Te lo dije ya, lo compartí en otra entrevista. A mí me funciona, que luego me dijiste que ya esto es una técnica. Sí. Para descansar, bueno, lo que se dice en terapia breve, la prescripción paradójica, que es eso es. esto haz todo lo posible por no dormirte, ¿no? Que esto es algo que cuando yo me digo, Eso por es. favor, no te duermas, por favor, no te duermas, por favor, no te duermas. Uy, me entra un sueño que no veas, ¿no? Te entra el sueño ahí, claro. Sí, lo decías tú, ¿no? La intención paradójica, que consiste ahí un poco en desviar la atención en vez de al no me voy a poder dormir, me tengo que quedar despierto. Porque muchas veces esto pasa con el cerebro, ¿no? Si yo me empeño en que algo no sea así, ¿no? Si yo me digo ahora, no te fijes en el reloj que Carlos tiene detrás, por favor, no te fijes, no te fijes, ¿no? Más me voy a fijar, va un poco por ahí, ¿no? Sí, tal cual, la verdad. Y en ese sentido, pues bueno, un poco esa pauta va enfocada a coger la costumbre un poco de realmente irnos a la cama cuando tengamos sueño. Sí. ¿Tendrá que ver el condicionamiento pavloviano aquí? Me pregunto, como el asociar el estímulo del descanso totalmente. de la cama. Totalmente. Vale. De hecho, fíjate, en ese sentido, lo que, se podría decir un poco las pautas o, bueno, el tratamiento de cara a los problemas de insomnio, sobre todo, ¿no? Que es ahí donde los psicólogos tenemos una intervención conductual en ese sentido. Se trabaja mucho esa reestructuración, ¿no? Es decir, esa volver a relacionar el estímulo con la respuesta. Ahí en ese sentido tenemos que aprender en muchas ocasiones que la cama es la señal que nuestro cuerpo tiene que percibir para poder dormirse. Es decir, en ese sentido hay que volver a asociar, hay que restablecer esa relación. Y si ves que no te quedas dormido, te sales de la cama, te vas al sofá, a leer o lo que sea, hasta que vuelvas a tener sueño, ¿no? También, fíjate, aquí otra de las pautas que se recomienda dentro de la higiene del sueño, Rafa, suele ser tratar de dejar las preocupaciones, podríamos decir, aunque suene un poco banal, pero fijarnos una hora al día en la que aparquemos todo aquello que nos activa, ¿no? Es decir, que llegue un momento en el que yo, pues, si tengo que preparar cosas para el día siguiente, las prepare y en un momento determinado diga, se acabó. Ahora ya voy a buscar relajarme, pero no una relajación, o sea, relajarme de verdad, es decir, hacer algo que me tranquilice, incluso tratar de que mi habitación tenga una luz tenue a la hora de irme a dormir, que la temperatura sea lo más agradable posible,
eliminar ruidos de Sí, cualquier tipo, eliminar luces externas y demás. A veces cuesta, porque luego también estamos condicionados al entorno, ¿no? Y oye, sí. pues que si mis vecinos hacen ruido, si vivo en una calle en la que hay más jaleo, si por el motivo que sea, estación del año hace más frío, más calor, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es una pauta importante también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El tema de cómo ambientamos, cómo facilitamos ese descanso. Sí. No sé si estás de acuerdo, como lo ves tú, pero un poco por la experiencia que voy teniendo, y que también lo he vivido en mí, como que hay gente que ante un evento interno desagradable, como pensamientos que pueden ser desagradables o emociones desagradables, pues usan estrategias de evitación a lo largo del día, ¿no? Sí, Como distraerse, ¿no? Me distraigo haciendo cosas, o quedando con gente, o viendo la tele, no sé qué. Claro, llega un momento que la hora del descanso es un momento donde uno ya no, ya estás tú contigo mismo. sí, Y yo tengo la sensación de que muchas de esas estrategias de distractoras o de evitación, que es como un poco como querer bajar un corcho debajo de la bañera todo el rato, ¿no? En el sí, momento que ya te vas a dormir, que por mucho que ya no cabe más distracción. Incluso hay gente que necesita dormirse con la tele, ¿no? Que sí. bueno, no creo que sea una buena forma de dormirte, pero que eso es otra distracción más, ¿no? Porque necesitas como seguirte distrayendo, pero muchas veces llega un momento que eso ya no es posible y es como que todo eso que has estado intentando, ese corcho que has estado intentando bajar al fondo de la bañera, pues ya llega un momento que sale. Hay un meme muy conocido que me está viniendo ahora, que seguramente lo has visto, que es como el cerebro hablándole a la persona de, Sí. oye, ¿te estás durmiendo ya? Sí, te recuerdo que no sé qué, ¿no? No sé si lo No, has no, visto. no Es un caigo, meme no caigo. que luego el texto cambia, pero es un meme muy típico Sí, que yo creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Como que si uno está evitando fenómenos internos desagradables a lo largo del día, llega un sí, momento que esa preocupación o ese pensamiento o esa emoción aparecen y generan aparece. el insomnio. Claro, allí en ese aspecto sí, es lo que tú dices. O sea, ahí, en ese momento del día, en ocasiones aparecen cuestiones del día a día que no hayamos querido afrontar, básicamente porque llega un momento en el que no vamos a tener que realizar ninguna actividad nada más que dormir. Entonces, Mm. todo lo que no haya aparecido ahí en nuestra cabeza a lo largo del día, en ese momento de desactivación, puede llegar a aparecer perfectamente. Mm. Sí, sí, sí. Por eso a veces también como que el hecho de afrontar las cosas o de en terapia hablar de lo que a uno le pasa, Sí, eh, experimentar ciertas emociones que puedan ser desagradables, que uno estaba evitando, ¿no? Porque sí, la terapia es una exposición también, ya el solo hecho de ir a terapia, sí. exponernos a... eh, yo creo que eso es un factor que luego ayuda a poder descansar mejor, ¿no? Como el alivio de hablar, de exponernos, de llorar, incluso de lo que sea, Sí, como un factor que luego ayuda a que esos corchos se puedan mirar sin tener que evitar que surjan, ¿no? Que salgan. sí, está claro. Es incluso, bueno, yo creo que ahí es el primer paso, ¿no? Que uno tiene que dar en ese sentido, el afrontar las cosas y sobre todo em, saber que hay algo bueno, pues que tienes que manejar y, Ujú. bueno, tener en cuenta que no nacemos aprendiendo. O sea, no Mm, sabemos hacer todo y en claro. muchas ocasiones tenemos que aprender, ¿no? A manejar, a afrontar Ujú. y a exponernos a todo eso que en muchas ocasiones Esto evitamos, es. como dices tú. Sí, Sí, sí. Bueno, pues yo siento que sí, lo más esencial ya está sí. dicho, ya está hablado. No sé si quieres añadir algo más, un poco para ir cerrando la entrevista. Algo que quieras decir a quien nos esté viendo o escuchando. Bueno, yo resumiría un poco, Rafa, bueno, todo lo que hemos comentado, ¿no? Ujú, Resaltar la importancia que tiene el descanso en nuestro ujú. funcionamiento, en esa regulación del estado de ánimo, en Sí. esa motivación. Sería magnífico que a nivel social Ujú. eh, pudiésemos llegar
a destacar esta importancia, ¿no? Y que pudiésemos, al igual que estamos haciendo con otros muchos hábitos y con otras muchas cuestiones que afectan a la salud, hacerlo con el sueño y hacerlo con el descanso. La Como verdad que que hay ese gran olvidado todavía, ¿no? eso es. Hay un trabajo, bueno, muy importante por parte, por ejemplo, bueno, está la Sociedad Española de Sueño, hay sociedades pediátricas que tocan mucho dentro de los grupos de sueño todo este ámbito, dentro de grupos de investigación, todo lo que es la cronobiología y demás. Se está haciendo mucho trabajo y sí que es cierto que se ven los frutos, ¿no? Porque también yo siento que se habla cada vez más de los problemas de sueño y del impacto que tiene. Pero, bueno, a nivel individual todos siempre tenemos bastante que hacer y siempre sumamos más de lo que creemos. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante destacar que bueno, que cuidemos el sueño, que intentemos favorecerlo, que es importante y bueno, y nada más. Y que bueno, quizá añadir que eso, ante cualquier problema, ¿no? Ante cualquier cuestión, pues siempre es importante, precisamente a raíz de esto último que comentábamos, que podamos afrontarlo y que intentemos no evitarlo, ¿no? Sobre todo por no cronificar una situación que luego nos perjudique y en ese sentido, pues bueno, que busquemos un especialista que nos pueda ayudar. Sí, sí. Bueno, yo siento que el buen descanso es como la base ¿no? Desde lo que se construye todo lo demás, son como los cimientos, ¿no? Eso es un pilar fundamental, es un pilar de la estructura imprescindible. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, La verdad es que yo siempre lo digo, yo aprendo muchísimo cada vez que hago una entrevista. Sí. Las hago porque me encantan y las hago por egoísmo propio, porque es una formación que yo hago. Sí. Me voy formando cada vez que entrevisto a un compañero, ¿no? Bueno, es una gran manera de formarse y bueno, lo que te he comentado, muchas gracias por invitarme aquí a la entrevista y la verdad que bueno, ha sido muy, muy agradable y he disfrutado mucho. Bueno, y nada, quien nos esté viendo, escuchando, espero que os hayamos sido útiles y que esto sirva para tener un mejor descanso. Así que nada, te mando un abrazo y nos seguimos viendo, Carlos. Un abrazo fuerte, Rafa. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.